doctor Omar Yassin. Bienvenidos a este programa semanal dedicado al trabajo en Argentina. Y hoy vamos a ver al profesor brasilero Jorge Boucini Filho, quien disertó respecto del futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Veremos también la segunda parte de la nota con Fernando Felice, el cirujano plástico de los famosos. Y Paula nos cuenta el paso a paso para buscar trabajo. Y el doctor Omar Yassin responde a la consulta laboral que podés enviar al mail que aparece en pantalla. Y no te olvides, después de cada nota, las placas con ofertas laborales. No te olvides de tener el celular preparado para sacarle una foto a los datos que aparecen en pantalla. Bueno, Juli, ¿qué te parece si comenzamos? Dale, vamos a ver un informe sobre cursos gratuitos. Hola, mi nombre es Ariel Rabina, formo parte de la dirección del CFP 17 de la red de Fundación WOCRA y vamos a hacer una recorrida por la escuela presentando y contándoles toda la oferta educativa que tenemos. Bueno, acá estamos en el aula de primaria de lo que es el Centro de Formación Profesional número 17 de la WOCRA. Este es un aula en el cual todas las mañanas, todas las tardes, un grupo de alumnos, adolescentes y adultos a partir de los 14 años y sin límite de edad inician su educación primaria o la continúan o en muchos casos la terminan. Es un aula que se llama multiciclo. Conviven en este salón personas que están aprendiendo a leer y escribir con personas que les faltan algunas capacidades para terminar su escuela primaria y otros que se da con mucha frecuencia en este tiempo, ya han terminado su educación primaria en otros países o en provincias un tanto lejanas o en pueblos un tanto lejanos y necesitan lo que se llama certificar su educación primaria. No es que tienen que hacerla de vuelta, la han hecho y han desarrollado todas las capacidades propias de esta etapa y lo que necesitan por ahí es certificar que realmente tienen esas capacidades para que puedan ser aceptados en cursos de formación profesional o para continuar sus estudios en la escuela secundaria. Yo soy Miguel Vincenti, soy el maestro de primaria, uno de los maestros, también está la profesora Miriam por la tarde, en lo que es la escuela de terminalidad primaria de adultos de la Fundación WOCRA en este Centro de Formación Profesional número 17 que está en el barrio de Almagro, en la calle Rawson 42. Si querés inscribirte, tenés que ingresar a la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, inscripciones.buenosaires.gov.ar, hacer tu preinscripción, elegir nuestro CFP y el horario en el que querés participar y acercarte con ese número para que continuemos con todo el trámite. Buscamos administrativos operaciones. Experiencia previa mínima de 3 años en puesto similar en empresas de transporte o constructoras. Zona de trabajo La Boca. Envía tu currículum al mail que aparece en pantalla. Buscamos administrativos contables. Experiencia previa mínima 3 años en puesto similar. Zona de trabajo Wilden. Envía tu currículum al mail que aparece en pantalla. Ahora, más consejos para buscar trabajo. Hola, bienvenidos a todos, un placer encontrarnos nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre las entrevistas laborales. Cuando estamos en búsqueda laboral es muy importante siempre tener nuestro teléfono a mano. Cuando llega ese tan esperado llamado para citarnos a una entrevista, es importante no ponernos nerviosos, prestar atención a lo que nos están diciendo y enseguida pedir por favor que nos esperen para tomar nota de lo que nos están diciendo. Tenemos que anotar bien la dirección, la hora, el lugar y por quién tenemos que preguntar. No queda bien llegar a un lugar y decir, no sé quién me llamó, no sé con quién tengo que hablar. Si no tenemos para anotar en ese momento porque estamos en la calle o en la vía pública, les pedimos por favor que nos manden toda la información por mail, así nos queda registrada. Una vez que tenemos toda la información, lo que tenemos que hacer es buscar previamente cómo vamos a llegar a ese lugar para evitar demoras o retrasos, ver qué nos tenemos que tomar, qué combinación tenemos que hacer. Después tenemos que imprimir nuestro currículum. Nos lo hayan pedido o no, siempre es importante llevar un currículum a la entrevista. El currículum tiene que estar presentable, tiene que estar en un folio, en una carpetita, no tiene que llegar arrugado o hecho un bollo. Es importante que estudiemos nuestro currículum, es nuestra propia experiencia, toda nuestra vida
y tenemos que responder con seguridad ante cualquier pregunta. También tenemos que ver qué nos vamos a poner. En el caso de la vestimenta no es necesario ponerse en gastos, uno tiene que ir con la vestimenta acorde al lugar a donde está haciendo una entrevista. Si sos profesor de educación física, obviamente vas a preguntar si es en una oficina o si es en una cancha donde vas a practicar algún deporte. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar información sobre la empresa que nos convocó. En general, cuando estamos en búsqueda laboral nos postulamos a varios avisos y tenemos que identificar cuál es por el que nos llamaron. Entonces, ubicamos la empresa, buscamos información sobre la misma, a qué se dedican, cuáles son sus valores, cuál es su misión, porque tenemos que mostrarnos interesados. Una vez que llegamos a la entrevista nos van a hacer preguntas sobre la empresa, si conocemos sobre ellos o no, y es importante contar con esa información. También sobre el puesto. Nos van a preguntar, ¿qué podés aportarle vos a este puesto? Y si no saben cuál es, no van a poder responder. Una vez que llegamos al lugar, lo importante es ser puntual. Por eso previamente buscamos cómo llegar. Ahora lo que tenemos que hacer es apagar el celular, no estar comiendo chicle o pastilla. Si viajamos con los auriculares puestos, es importante retirárselos y guardarlos. Nos presentamos y lo que tenemos que hacer ahí es ver cómo nos saluda la persona que nos recibe. Si nos da la mano y si nos da un beso, tenemos que acomodarnos a su saludo para no quedar muy confianzudos. Una vez que ya estamos en la entrevista, es muy importante mantener una escucha activa, escuchar atentamente la pregunta para poder responder de manera correcta. Es importante poder explayarse y contar sobre uno mismo y no limitarse a responder con monosílabos o solamente indicando una fecha y demás. Las preguntas que nos pueden llegar a hacer se van a desprender de lo que está expuesto en nuestro currículum. Por eso les había dicho que es muy importante estudiarlo. Las fechas de ingreso o egreso a una empresa, de estudios y todo lo que puedan aportar. También nos pueden preguntar, como les decía antes, qué es lo que les interesa de trabajar en esa empresa o qué pueden aportarles ustedes a ese puesto. En función de eso también les pueden preguntar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Siempre tienen que hablar de fortalezas o debilidades en función del puesto laboral, no hablar de su vida privada. Cuando ya está finalizando la entrevista, seguramente nos van a dar información sobre el puesto. Días, horarios, lugar de trabajo. A veces el lugar de trabajo no es el mismo al que estamos yendo a la entrevista. Eso es importante saberlo para ver si nos queda cerca o no. También nos pueden comentar sobre los plazos de tiempo del proceso de selección y sobre la remuneración. En el caso de que no nos cuenten nada, queda bien preguntarlo porque eso habla de nuestro interés sobre el puesto de trabajo. Una vez que finaliza la entrevista, saludamos cordialmente y nos retiramos. Ahí es importante que empecemos a manejar un poquito la ansiedad. A veces los plazos de los procesos de selección se estiran un poquito, entonces no podemos preguntar al otro día si ya hay novedades. Tenemos que esperar por lo menos una semana, podemos mandar un mail, preguntar si hay alguna información y si no, lo importante es no bajar los brazos y seguir en búsqueda laboral. Pueden ingresar en nuestras redes sociales, nos encuentran como Trabajo BA en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Ahí podrán acceder a todas las ofertas laborales que nosotros estamos publicando día a día. También los esperamos como siempre en la Subsecretaría de Trabajo de lunes a viernes de 9 a 16 horas en Bartolomé Mitre 575 para recibir asesoramiento sobre la búsqueda laboral, sobre cómo armar un CV y todos los cursos y capacitaciones a los que pueden acceder. Buscamos técnico mantenimiento, técnico electromecánico o mecánico. Experiencia previa mínima 3 años en puesto similar en empresas de grúas. Zona de trabajo Ramos Mejía. Envía tu currículum al mail que aparece en pantalla. Buscamos auxiliar y chofer de transporte. Lugar Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Requisitos: disponibilidad horaria, contar con registro de conducir al día B1 y moto. Experiencia en manejo de aplicaciones. Buena comunicación, proactividad y responsabilidad. Envía tu currículum a la dirección que aparece en pantalla con el número de referencia. A continuación, vamos a ver la nota al cirujano Fernando Felice. Hoy estamos con el doctor Fernando Felice, especialista en cirugía plástica y estética mini invasiva. Y en la facultad, cuando terminé primer año de la carrera, la primera materia que tuve fue anatomía humana, en donde uno estudia todo el cuerpo, las partes del cuerpo. Y yo realmente me enamoré de esa materia. De hecho, hoy soy profesor de anatomía en la Universidad de Buenos Aires. Y me acuerdo que siempre dije, yo voy a ser docente de esta materia. Cuando salía de la facultad, siempre nos daban papelitos de apoyo a las materias, por ejemplo, de apoyo educativo,
el que quería tomar clases particulares de histología, de anatomía. Y yo cuando leí eso, que me ofrecían clases particulares de anatomía, dije, no, yo voy a ser docente de anatomía. Entonces empecé a concursar, me acuerdo que nos presentamos 254 personas para ocupar 24 cargos. Bueno, terminé adjudicando uno de esos cargos como docente. Y bueno, empecé como ayudante de segunda en la materia, después ayudante de primera, después jefe de trabajos prácticos, después hice la carrera docente, terminé la carrera docente en la universidad y bueno, acá estoy todavía. Pasaron ya 22 años desde que empecé la docencia en la facultad. Entonces, durante la facultad yo no solo tenía que estudiar, sino que además tenía que preparar las clases docentes y además los fines de semana tenía que trabajar ahí en Plaza Miserere. Entonces, eso repercutió en mi vida de dos formas. Por un lado, tenía mucho menos tiempo, o sea que el poco tiempo que tenía para estudiar lo aprovechaba muchísimo. Porque muchas veces pasa que cuando uno tiene todo un día entero para estudiar, por ahí en vez de estar estudiando 18 horas del día, porque el resto tiene que descansar, por ahí estudia, no sé, 3 o 4 porque sabe que tiene tiempo. Como yo sabía que tenía poco tiempo, el poco tiempo lo administraba. Estudiaba mientras viajaba en colectivo, tenía 1 hora, hora y media de viaje. Vivía en Avellaneda, en zona sur, tenía que viajar hasta Capital, colectivo, subte. Entonces, muchas veces estudiaba parado cuando viajaba en el colectivo o en el subte. Muchas veces tenía 2 horitas entre una materia y la otra y me ponía a estudiar. Y muchas veces los fines de semana cuando salía, porque me privé muchos fines de semana de salir, cuando salía muchos fines de semana, todos salíamos del boliche, todos íbamos contentos, que esto y lo otro, todos iban para su casa y yo del boliche me iba a trabajar, porque tenía que entrar a trabajar. Eso implica, como resumen, de que llevó muchísimos sacrificios. Era una etapa en donde todos mis compañeros se iban a divertirse, esto y otro, y yo por ahí me tenía que quedar estudiando. Y yo siempre decía lo mismo. Hay algo peor de que te llamen y vos digas, no puedo salir porque tengo que estudiar. Lo peor que existe es cuando ya te dejan de llamar, porque dicen, él te va a decir que no va a poder, no lo llamemos. Fue muy duro, pero bueno, yo siempre tuve los objetivos claros, que es lo que hoy le digo a los que se están empezando a formar en el área. Uno para proyectar un futuro tiene que tener los objetivos claros, tiene que saber qué es lo que quiere de acá a 5 o 10 años de su vida. Si sabe cuál es el norte que tiene cada uno, es muy fácil encontrarlo, solo es perseverar y darle para adelante. No es necesariamente indispensable la inteligencia, que también es un factor que hay que tener. Lo más importante es la constancia, la perseverancia, la dedicación, el esfuerzo. Para mí esos son los secretos para alcanzar las metas. Al margen de esforzarse muchísimo, yo considero que también es importante divertirse. Obviamente que uno tiene que adaptar la diversión a los objetivos que uno tenga bien claros. Uno tiene que tratar de salir, uno tiene que tener amigos, es importante tener amigos. Si uno tiene pareja, tiene que respetar a su pareja también. Por supuesto que cuando tiene que estudiar, y bueno, sacrificará el tiempo de los amigos y de la pareja por lo que uno quiere ser en el futuro. Pero divertirse, siempre hay que divertirse. A mí lo que me pasaba era que como tenía muy poco tiempo, sacrificaba también horas de sueño. Entonces me acostumbré a dormir poco. Yo me preguntaba cuánto duermo hoy, 6 horas, 6 horas y media. No duermo más de eso, inclusive los fines de semana. Pero porque ya me acostumbré a ese ritmo. Y como vengo desde hace muchísimos años acostumbrado a trabajar, estudiar, hacer cursos, perfeccionarme y siempre estoy haciendo cosas, hoy en día sigo exactamente igual. Sigo trabajando un montón, toda esta parte no te la conté, pero viajo muchísimo, pero los viajes que hago no necesariamente son viajes de placer, son viajes de trabajo. Llegó un punto en donde todo lo que uno fue haciendo a las distintas cosas, como decía una vez Steve Jobs en una de sus presentaciones, todos los puntos se terminan encontrando y todo lo que uno aprendió, todo lo que uno estudió, lo que uno hizo, todo termina sirviendo. Todo termina sirviendo. Por ejemplo, con mi viejo y con mi vieja aprendí muchísimas cosas. Con mi viejo aprendí un montón de albañilería, de electricidad, de plomería, de mecánica, de construcción. Hoy en día yo tengo noción de todas esas cosas. Muchas de esas las aplico en mi profesión, muchas de esas me sirven para vivir. O sea que todo lo que uno aprende ocupa un espacio que en algún momento se va a utilizar. ¿Sí?
Y creo que de mis viejos viene el tema de la perseverancia, de darle para adelante siempre. Una frase que una vez me dijo mi viejo fue: vos tenés una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, igual que cualquier persona. No podés ser menos que cualquier otra persona. O sea, tenés las mismas condiciones que tienen todos los demás. Entonces, siempre para adelante. Una vez que ingresé a la facultad, cursé las materias de primer año de medicina. Ya como te había comentado, me enamoré de lo que es la materia de anatomía, entonces empecé a hacer docencia en anatomía. Y cuando terminé la facultad, siempre obsesivo, hasta cursé materias de verano. De hecho, la carrera la terminé en 5 años y medio, con un promedio de 8,71 en la carrera. Lo que hice fue hacer la especialidad en cirugía general. La especialidad en cirugía general uno tiene que rendir un examen para poder entrar y son 4 años de formación. 4 años en donde uno literalmente vive en el hospital. En eso consiste la residencia, guiado por médicos de planta, en donde uno puede empezar a conocer cómo son las técnicas quirúrgicas, las patologías, diagnósticos, tratamientos y operar pacientes. Cuando terminé la formación en cirugía general, hice una formación en flebología y linfología, que es otra especialidad. Eso lo hice en la Universidad Católica Argentina. Después hice la formación en flebología y linfología. Y por último hice otra especialidad más, que es la especialidad de cirugía plástica, estética y reparadora, que la hice en el Hospital de Clínicas. Una vez que me recibí, que terminé todo, que ya fui cirujano plástico, tenía que empezar a tener pacientes, tenía que empezar a trabajar. Y bueno, esa es otra etapa más difícil. La vida tiene un montón de etapas que uno tiene que ir quemando. Cuando está terminando una, se siente que está allá arriba. Cuando quiere empezar la siguiente, se siente que está abajo. Y esas son todas cosas que pasan en la vida. Uno tiene que saber saltar esas vallas. La vida es como una carrera con muchos obstáculos. Algunos son más altos, más bajos. Con algún obstáculo uno al querer saltarlo se tropieza. Pero lo importante siempre es seguir para adelante, ¿sí? Llegar a la meta. Entonces, cuando terminé y quise empezar mi actividad profesional, bueno, de un día para el otro dije, bueno, a ver cuántos pacientes tengo. Ninguno. Porque hay un momento de la vida en donde uno no tiene pacientes. Empieza con 1, empieza con 2, son años difíciles, pero volviendo a lo mismo, teniendo el objetivo claro, el norte claro, uno sigue para adelante y llega. Me empezó a gustar mucho dentro de todo lo que es la cirugía plástica, el área de la estética, y dentro del área de la estética veía que había muchas cosas que se podían cambiar, que se podían mejorar. Siempre mi objetivo era formarme, pero pensar qué era lo que la sociedad necesitaba. Y la sociedad en esos años lo que necesitaba era procedimientos que le permitan una recuperación rápida y por sobre todo resultados naturales. Y justo en esos años empieza a crecer mucho lo que es la medicina estética. Entonces hago una formación importante en medicina estética, empiezo a viajar al exterior, empiezo a conocer qué es lo que había en otros países, empiezo a ver qué productos nuevos habían salido y empiezo a trabajar con técnicas que ya había y a implementar técnicas mías. Y todo eso a lo largo de los años hizo que pase a ser un referente en toda el área de la cirugía plástica y los procedimientos mini-invasivos de rejuvenecimiento facial y corporal. ¿Cómo fue que llegaron políticos y celebrities a su consultorio? Que jamás pensé en atender celebridades o políticos importantes. Nunca estuvo en mis planes. Me acuerdo que la primer paciente celebrity que vino, celebrity me causa gracia decirlo, en realidad conocida, que tiene más exposición pública. Me acuerdo que llegó porque era amiga de una paciente que yo atendía. Y yo me acuerdo que de chico la veía en la tele, en un programa que veía mi mamá, y de pronto tenerla delante del consultorio era como que, no sé, como tener al presidente o al mejor deportista de todo el mundo delante mío. Esa fue la sensación. Y con las consultas, como se fueron dando, me di cuenta que era una persona normal que tenía exposición pública. Es como que dejó de resultarme una persona especial. De hecho, me preguntas a mí sobre una persona especial y cada uno de mis pacientes es una persona especial. Sea conocido o no sea conocido, tenga exposición pública o no la tenga. Eso es mi concepto de hoy. Esa paciente trajo a otra, que también trabajaba en los medios. Esa trajo a otra. Después me acuerdo que un colega me llamó y me dice, Fernando, tengo una paciente que salió de Gran Hermano, cuando Gran Hermano era un programa muy importante, y se quiere operar con vos.
Vino esa paciente, vino otra, esas pacientes iban a los programas de televisión, hablaban de mí, y yo creo que todas esas cositas es como que hicieron que yo me pueda dar a conocer un poco más y que todos los pacientes en general, el medio, puedan ver en mí una persona con una muy buena formación profesional y por sobre todo seria en su trabajo. La verdad me quedé sin palabras. Gracias por compartir tu historia tan motivadora. Bueno, Juliana, muchísimas gracias. Me sentí muy cómodo durante la entrevista. Buscamos técnico químico. Lugar de trabajo San Miguel del Monte. Requisitos: ambos sexos, secundario completo, experiencia previa en puestos similares, residir en la zona. Registra tu currículum en la dirección que aparece en pantalla con el número de referencia. Buscamos técnicos, mecánicos, electromecánicos, electrónicos. Lugar de trabajo Bursaco. Requisitos: ambos sexos, título secundario técnico en dichas orientaciones, experiencia en el área de producción o mantenimiento industrial. Registra tu currículum a la dirección que aparece en pantalla aplicando el número de referencia. ¿Puede la tecnología reemplazar al hombre? Esa y muchas preguntas más le hicimos al profesor brasilero Jorge Bousinhas Filho en la Facultad de Derecho. Míralo. Nosotros queremos saber si la tecnología va a reemplazar al hombre y además, si no, ¿qué tienen que estudiar las personas para no quedarse atrás en la tecnología? Esa es una pregunta extremadamente interesante y difícil, por supuesto. Lo que pasa es que la tecnología cambia la vida del hombre desde sus primordios, desde la humanidad de un modo general, desde sus primeros tiempos. Ahora no es diferente, pero con una particularidad que torna el momento actual un poco más difícil. Es que tradicionalmente la tecnología impactaba en los trabajos manuales, que exigía menos formación académica. Y ahorita mismo con la inteligencia artificial hay amenazas también al trabajo intelectual, al trabajo de abogados, al trabajo de médicos, algunos trabajos que antes estaban de algún modo protegidos de los cambios tecnológicos, ahora se ven un poco amenazados. Entonces, personas que investiran siempre en formación profesional pueden verse sin empleo o con dificultades de empleo porque habrá reducciones de oferta en estos puestos y en estos trabajos. ¿Usted me quiere decir que puede haber un abogado robot o programa de computación o un médico o un ingeniero? ¿Eso puede reemplazar al profesional? Seguramente habrá una reducción de puestos de trabajo para abogados y para médicos con esta inteligencia artificial que hace investigaciones con algoritmos por su propio. Entonces hay ahorita mismo ya conocemos una inteligencia artificial que en la medicina hace diagnósticos mejores que los hombres, Watson, y que en el derecho hace investigaciones precisas y muy rápidas, el ROS, que se llama ROS. Entonces esos programas impactan el mercado laboral de abogados. Naturalmente es necesario que los gobiernos tengan atención a este hecho y puedan naturalmente buscar soluciones para que las ofertas, para que la capacitación esté en los sitios donde habrá más empleo. Por ejemplo, en Reino Unido, ellos ya hacen un monitoramiento de la evolución de los puestos de empleo para que, percibiendo, por ejemplo, que en el futuro habrá más empleo con programadores que para médicos y abogados, que los puestos en las universidades tengamos más puestos en las universidades para programadores que para abogados y médicos. Buscamos chofer, experiencia previa mínima 5 años en camiones de gran porte, zona de trabajo Wilde.
Envía tu currículum al mail que aparece en pantalla. Buscamos técnico de mantenimiento, técnico mecánico. Experiencia previa mínima 3 años en puesto similar en empresas de transporte de camiones. Zona de trabajo Wilde. Envía tu currículum al mail que aparece en pantalla. Ahora vamos a la sección de consultas laborales, que el doctor Omar Yassin te responde al mail que aparece en pantalla. Bueno, Jorge Alberto, me decís que estás con una enfermedad que superó los 6 meses y el empleador te dijo que no te va a pagar más el sueldo y si tenés derecho a reclamar. Bueno, primero lo que tenemos que analizar, vos no lo ponés en el mail, pero si es una enfermedad profesional, una enfermedad laboral o una enfermedad, las llamadas inculpables. Las llamadas inculpables son las enfermedades que no tienen nada que ver el trabajo. Una gripe, una hepatitis que te contagiaste no en el trabajo, te fracturaste resbalándote en la bañera, bueno, esos son enfermedades y accidentes inculpables. Entendiendo que se trata de eso, evidentemente vos has agotado el máximo de la licencia, que la licencia puede ser de 3, 6 o 12 meses, de acuerdo si sos un trabajador con más o menos de 5 años de antigüedad y si tenés o no carga de familia. En este caso, tendrías menos de 5 años y con carga de familia que irías a 6 meses. ¿Qué pasa? Se agotó la licencia por enfermedad y vos seguís, no podés recuperarte, con lo cual no podés trabajar. El empleador lo que hace en este momento es decirte, bueno, entra el periodo de guarda de empleo. El periodo de guarda de empleo dura hasta 1 año. O sea que durante ese año, si te recuperás, empezás a trabajar. Si no te recuperás y se agota el año, se extinguiría el contrato sin derecho a indemnización, siempre y cuando el empleador lo haya comunicado al vencimiento del año. Si no lo comunica y vos te presentás a trabajar, continúa el contrato de trabajo. Distinta es la situación si se tratase de un accidente de trabajo, que es el que se produce por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto de casa hacia el trabajo o del trabajo hacia la casa. En ese caso intervendría una RT y bueno, no existen estos plazos, sino que existen distintos periodos temporales de incapacidad donde te pagaría el sueldo la RT. Bueno, Jorge, espero que te haya sido útil la respuesta y ya saben, pueden mandar sus consultas en el mail que aparece en pantalla.